¿Alguna vez se han preguntado cómo es la estructura de un sistema operativo? ¿Siquiera sabían que los sistemas operativos estaban estructurados? Pues están de suerte porque hoy, su servidor, junto al equipo de Compilando Ideas TechNM, les vinimos a hablar sobre los tipos de estructura de un sistema operativo. En este video definiremos el significado de estructura de un sistema operativo y les hablaremos acerca de 4 tipos de estructuras que existen, siendo estas la estructura monolítica, la estructura jerárquica, la estructura de máquina virtual y por último la estructura cliente-servidor. También les presentaremos unos cuantos ejemplos a lo largo del video para una mayor comprensión del tema. Comenzamos. Antes que nada, para entender a qué se refiere estructura de un sistema operativo, vamos a ir desglosando lo que son las palabras, empezando por ¿qué es una estructura? Pues una estructura lo podemos definir como un conjunto de cosas, objetos, componentes organizados dentro de un todo para cumplir una función específica. Un ejemplo de esto podría ser una caja llena de juguetes donde el propósito principal de esta es que un niño juegue con ellos. Ahora bien, ¿qué es un sistema operativo? Pues es un conjunto de programas fundamentales que gestionan la parte física, o sea, el hardware de una computadora, tal como lo puede ser la CPU o también los dispositivos de entrada y de salida. Y con estos conceptos ya definidos, podemos pasar a lo que es nuestro tema principal, el cual es estructura de un sistema operativo. Bien, ¿a qué se refiere esto? La estructura de un sistema operativo se considera como la organización interna de los componentes y su interacción entre sí, para gestionar los recursos de la computadora y poder ofrecer servicios a los programas y los usuarios. Un ejemplo es que imagina que eres un robot que el famoso ITM o Instituto Tecnológico de Matamoros ha desarrollado. ¿Quién te conoce a ti, MIT? Eres la sensación de todo el mundo, el primer robot con inteligencia artificial implementada que puede razonar de manera lógica y que puede sentir todo tipo de emociones. Pero no dejas de ser un conjunto de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Y por supuesto, con un sistema operativo. Si tu sistema operativo no estuviera estructurado, mi amigo, parecerías un atleta que acaba de correr un maratón bajo 40 grados por lo sobrecalentado que estás. Y te preguntarás, ¿por qué me pasa esto si soy la mejor tecnología jamás inventada en todo el mundo? Pues eso pasa porque no tienes una estructura que pueda gestionar tus recursos de una manera óptima, causando así problemas de rendimiento. Tu esposa debe sentirse muy sola. ¿Por qué es importante esta estructura? Un sistema operativo robusto y con un alto rendimiento debe contar con una estructuración interna que facilite su mantenimiento. De lo contrario, tendríamos bastantes complicaciones al momento de querer utilizar nuestra máquina. Por ejemplo, el rendimiento de la misma se podría ver afectado, puesto que una estructura bien diseñada se encarga sin problemas de gestionar los recursos de manera eficiente, como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y de salida. Otro punto por el cual es importante una estructura es la seguridad de la computadora, ya que ésta nos protege de potenciales ataques cibernéticos u otorgando los permisos necesarios a procesos y usuarios para realizar ciertas acciones dentro de la computadora. Y así como estos puntos, hay muchos más sobre por qué es esencial una estructura en los sistemas operativos. Existen diferentes tipos de estructuras que un sistema operativo puede implementar. La primera de la que vamos a hablar hoy es la estructura monolítica. Supongamos que vives en un departamento de 20 metros cuadrados en donde el espacio es muy limitado. Estás harto de vivir ahí, todo apretado con tus muebles. Para solucionar esta problemática decides alquilar un nuevo departamento, también de 20 metros cuadrados porque apenas te alcanza con la quincena. Pero esta vez la habitación es todo en uno. Qué maravilla, ¿no? Entonces, tu nuevo departamento tiene una cama, que también puede ser un sofá, que también puede funcionar como un refrigerador, tiene una cocina integrada, hasta tiene su propio baño. Todos estos componentes integrados y funcionando a la par. Muy loco de imaginar, ¿no? Pues así es como funciona la estructura monolítica. En la estructura monolítica, todos los componentes de gestión y programas de la estructura están escritos en un solo código o espacio lógico. Puede decirse que el núcleo es el sistema operativo mismo. La división más evidente que puede hacerse es entre procesos de aplicaciones o usuario y procesos del sistema. Los sistemas monolíticos eran los más comunes en sistemas operativos antiguos, puesto que su implementación y diseño eran los menos complejos. Algunas de sus características son: todas las funciones están unidas, o sea que están escritas en un mismo bloque.
alto rendimiento causado por la proximidad de sus funciones, puede ser difícil de mantener y actualizar debido a su falta de modularidad. Es más común en sistemas antiguos o tradicionales, como por ejemplo el sistema operativo MS-2 o Linux. Pasando con las ventajas que nos ofrece este tipo de estructura en un sistema operativo, es que tiene una alta velocidad a causa de la cercanía de sus funciones, haciendo que la demora para ejecutar las llamadas al sistema sea mínima. También es ideal para proyectos pequeños o medianos en etapas iniciales. Y ahora, pasando con las desventajas que nos ofrece este tipo de estructura, es que también, como mencionamos en las características, este se puede tornar difícil de mantener a medida que el sistema crece, por lo que tenemos opciones mejores a la hora de desarrollar un nuevo proyecto. Otra desventaja es que un error en una función ocasiona problemas a todo el sistema, como que el sistema se apague, se bloquee o se cuelguen procesos. Y ahora, a continuación, podemos ver lo que es un diagrama que nos explica el funcionamiento de una estructura monolítica. Podemos ver que tiene diferentes tipos de componentes, como puede ser el programa de usuario 1, también vemos una llamada al núcleo, vemos un acceso directo al núcleo, también módulos internos del kernel, así como respuesta de este. Entonces, ahora tratando de explicar lo que vemos en este diagrama, es que podemos ver el componente, por ejemplo, de programa de usuario 1, el cual representa un programa o proceso que está siendo ejecutado por el usuario de la máquina. Ese programa realiza una llamada al núcleo o kernel para ejecutar una operación que requiere acceso a los recursos del sistema. Continuando con la llamada al núcleo, este es el proceso mediante el cual el programa del usuario solicita al sistema operativo que realice una tarea específica. En los sistemas monolíticos, esto implica que el programa hace una llamada directa al núcleo del sistema operativo para llevar a cabo la tarea requerida. El siguiente proceso que hace la estructura es el acceso directo al núcleo, en donde el programa de usuario realiza una llamada al sistema operativo, que se dirige directamente al núcleo del sistema. Aquí es donde se procesan las solicitudes como manejo de archivos, gestión de memoria o acceso a dispositivos. En la siguiente etapa podemos ver lo que son los módulos internos del kernel o del núcleo. Dentro del kernel hay diferentes módulos o subsistemas que gestionan aspectos específicos del sistema operativo, como la gestión de archivos, la administración de procesos o el manejo de memoria, etc. El diagrama que podemos ver aquí parece mostrar un conjunto de estos módulos como bloques apilados en el interior del núcleo. Y su funcionamiento es que una vez que la llamada llega al núcleo, este se distribuye al módulo correspondiente que maneja la solicitud específica. Y por último podemos ver lo que es la respuesta del kernel o del núcleo, pues tras procesar la solicitud, el núcleo devuelve una respuesta al programa de usuario. Este proceso implica un retorno desde el núcleo hacia el programa que inició la llamada. Muy bien, ahora hablaremos sobre lo que es la estructura jerárquica. Cuando escuchamos la palabra jerarquía, ¿qué se nos viene a la mente? Pues un ejemplo muy sencillo sería la organización de tu familia. Habitualmente la cabeza de la familia suele ser tus padres, de ahí sigue el hermano mayor, el hermano del medio y el hermano menor, cada uno con funciones y responsabilidades diferentes en el hogar y en la escuela o en el trabajo. Pues a esto mismo se refiere la estructura jerárquica. Una estructura jerárquica en un sistema operativo organiza los componentes y funciones del sistema en nivel de jerarquía, donde cada nivel tiene un conjunto de responsabilidades específicas. Esta estructura es común en muchos sistemas operativos modernos y se puede entender en términos de varios componentes clave. Como por ejemplo, el nivel número 1, el más bajo, es el nivel del hardware, y este se refiere al hardware físico del sistema, como la CPU, la memoria o los dispositivos de entrada y de salida. Su responsabilidad es ejecutar la instrucción básica y gestionar los recursos físicos. El segundo nivel es el nivel del kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo y actúa como un intermediario entre el hardware y el software. Su responsabilidad es que gestiona los recursos del sistema, tales como el CPU, la memoria o dispositivos de entrada y de salida, y proporciona abstracciones como procesos y memoria virtual y maneja las interrupciones. En el nivel número 3, o nivel de llamadas al sistema System Calls,
Este nivel ofrece una interfaz para que el software de aplicación interactúe con el kernel. La responsabilidad principal de este nivel es que permita a los programas de usuarios solicitar servicios al sistema operativo, como operaciones de archivo, creación o gestión de procesos y manejo de memoria. En el nivel número 4 podemos encontrar el nivel de servicios del sistema. Este incluye los servicios que proporciona funciones adicionales que no son directamente parte del kernel, pero son fundamentales para el funcionamiento del sistema. Su responsabilidad es que gestiona servicios como la comunicación entre procesos, gestión de archivos y seguridad. En el nivel número 5 encontramos lo que es el nivel de interfaz de usuario. Es el nivel más alto y se refiere a la interacción del usuario con el sistema operativo. Este puede incluir interfaces gráficas como GUI o interfaces de líneas de comando, a través de las cuales los usuarios pueden ejecutar programas, gestionar archivos y controlar otros aspectos del sistema. Y por último, en el nivel número 6 tenemos el nivel de aplicaciones de usuario. Este es el nivel donde se ejecutan las aplicaciones que utilizan los usuarios de la computadora, como navegadores web, editores de texto, etc. La responsabilidad fundamental de este nivel es que estas aplicaciones interactúan con el sistema operativo a través de la interfaz, proporcionada por los niveles inferiores. Como podemos ver a continuación y para comprender de una mejor manera los puntos hablados hace unos momentos, podemos ver un esquema donde se nos presenta un círculo con capas. Estas capas representan los diferentes niveles que tiene la estructura jerárquica. Como podemos ver, el primer nivel es el de hardware, después sigue con el nivel de gestión de memoria, el de gestión de procesos, el de gestión de los dispositivos de entrada y de salida, también el de programas de usuario y por último el de la interfaz de usuario. Bueno, ahora yo les hablaré sobre otra estructura de un sistema operativo, la cual es máquina virtual. Una máquina virtual, por sus siglas en inglés, VM o Virtual Machine, es una emulación de un ordenador completo dentro de otro, es decir, un software que simula el hardware de un ordenador, permitiendo ejecutar sistemas operativos y aplicaciones como si estuvieran en una máquina física independiente. Hay dos tipos de máquinas virtuales diferenciadas por su funcionalidad, las de sistema y las de proceso. Una máquina virtual de sistema tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, aunque todos ellos son virtuales. La máquina virtual no puede acceder al resto de datos de la máquina anfitrión, a pesar de estar físicamente funcionando en la misma, están aisladas. Para funcionar, una máquina virtual mapea los dispositivos virtuales que ofrece a su invitado con los dispositivos reales presentes en la máquina física. Todo funciona igual a si estuviera ejecutando un programa en una PC normal, sin que sepa que en verdad está metido dentro de una burbuja dentro de un sistema operativo. Incluso puede existir una máquina virtual dentro de otra máquina virtual. Y aquí tenemos un diagrama donde se nos explica cómo es que funciona la máquina virtual. Tenemos el ordenador físico, donde ya se ve ahí en el diagrama, donde vamos al Windows. Después tenemos lo que es el programa de la máquina virtual, que en el programa que estemos utilizando, y ese pues sería el host. Y ya de ahí se desglosan lo que son 3 puntos. La máquina virtual puede ser una de Windows 95, que son las viejitas, una de Windows 10 o una máquina virtual de otro tipo. Aquí les dejamos el diagrama y continúo con la siguiente, que es una máquina virtual de proceso, que esta es menos ambiciosa que un sistema. En vez de emular un PC por completo, ejecuta un proceso concreto, como una aplicación, en su entorno de ejecución. Las máquinas virtuales de proceso te permiten disfrutar de aplicaciones que se comportan igual en plataformas tan distintas como Windows, Mac o Linux. Bueno, y a continuación también agregamos un diagrama para lo que es la máquina virtual de proceso, donde podemos ver que está el programa o la aplicación Java, dependiendo su sistema operativo. En una PC Windows tenemos aquí máquina virtual Java para Windows, y pues al final nos da la misma experiencia y mismas funciones. En una PC Linux y tenemos también su máquina virtual Java para Linux, y en Mac tenemos la máquina virtual Java para Mac.
al final de cuentas nos da la misma experiencia y mismas funciones. Bueno, ahora vamos a ver para qué se usan. Para poder probar otros sistemas operativos, para ejecutar programas antiguos, para usar aplicaciones disponibles para otros sistemas, para probar una aplicación en distintos sistemas. Para continuar con la siguiente estructura, hablaremos sobre la estructura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor es una forma de organizar un sistema informático en los que los dispositivos conectados se dividen en dos grupos, clientes y servidores. Los clientes, como computadoras personales o dispositivos móviles, solicitan servicios a los servidores, como servidores web o bases de datos. Los servidores satisfacen las solicitudes de los clientes, proporcionándoles recursos o información. Arquitectura cliente-servidor es una forma de organizar un sistema informático. Esto significa que los servidores almacenan datos y contienen programas, mientras que el usuario final entra en contacto con ellos utilizando dispositivos como computadoras personales o teléfonos inteligentes. El cliente es un dispositivo conectado a una red, cuya función es realizar peticiones al servidor. Estas peticiones pueden ser consultas o solicitudes de servicios, tales como la descarga de archivos o la transmisión de datos. Normalmente los clientes se encuentran en dispositivos como PCs, teléfonos y tabletas, entre otros. Los servidores son los encargados de responder a las peticiones del cliente y proporcionar los servicios que se hayan solicitado. Un servidor también puede almacenar y administrar información para su posterior acceso por parte del usuario. Suelen trabajar con sistemas operativos como Linux y Windows Server. Un ejemplo de la arquitectura cliente-servidor serían los correos electrónicos. En el caso del correo electrónico, el usuario utiliza su dispositivo cliente para conectarse al servidor que almacena todos los mensajes, enviados o recibidos. El usuario puede leer y escribir mensajes desde su dispositivo sin necesidad de acceder directamente al servidor. Ese sería el primer ejemplo. También tenemos la navegación web, que la navegación web pues es un buen ejemplo de la arquitectura cliente-servidor, donde el navegador web actúa como un dispositivo cliente para conectarse a los servidores donde se alojan las páginas web. Otro ejemplo también es la impresión remota. Del mismo modo, es posible imprimir documentos desde cualquier lugar del mundo mediante la configuración de impresoras remotas, lo que es posible gracias a la arquitectura cliente-servidor. Esta configuración permite que los documentos sean enviados directamente desde tu dispositivo hasta la impresora, sin tener que instalar ningún software adicional en tu equipo. Y por último, otro ejemplo de los que tenemos es la compartición de archivos. La compartición de archivos también forma parte del concepto de arquitectura cliente-servidor. Los usuarios acceden desde sus equipos a los archivos compartidos alojados en determinado servidor sin necesidad de transferir físicamente dichos archivos entre ellos. Una forma en la que podemos ver este ejemplo de compartición de archivos es como cuando nosotros en los trabajos escolares utilizamos Word y el documento lo compartimos entre nuestros compañeros de equipo. Así todos no tenemos la necesidad de tener el documento nosotros en nuestro dispositivo, sino trabajarlo en la nube. A continuación, tenemos un diagrama de lo que es el modelo cliente-servidor, donde se ve claramente lo que mencioné en los ejemplos anteriores, ya que tenemos aquí el ejemplo de Internet y cómo pasan los clientes pidiendo su petición al servidor y el servidor al mismo tiempo da una respuesta sobre la petición que fue pedida por los clientes. Bueno, qué bueno sería si existiera una estructura definitiva con alto rendimiento, modularidad y a prueba de todos los errores del mundo, ¿no? Pero no se puede tener todo en esta vida. Al menos ya sabes qué sistemas operativos utilizan las estructuras de las que hablamos en el video de hoy. Recuerda que cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas. Así podrás decidir de manera sencilla cuál se acomoda más a ti. Gracias por acompañarnos a lo largo de este video sobre la estructura de los sistemas operativos. Y esto fue Compilando Ideas.